Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, profe, ¿qué tal? Hola, profe. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, profe. profe, Genial, ¿cómo están? todo bien, profe. Estoy proyectando también mi pantalla. Estoy proyectando la propuesta técnica que habíamos empezado a ver y leer la semana pasada con respecto a los papeles de trabajo. Les había dicho que el primer papel de trabajo que se prepara para la realización de una auditoría, les había dicho que es la propuesta técnica de auditoría. Y es la propuesta que se le presenta a la empresa a ser auditada. Es el primer papel de trabajo que va a formar parte del archivo de la auditoría que vamos a estar realizando. También hablamos de la parte introductoria, hablamos de lo que es el objetivo de la auditoría, en este caso de auditoría de estados financieros, que se va a hacer por semestre, el primer corte al 30 de junio y el segundo corte al 31 de diciembre. Acuérdense que esto es un modelo. Luego también leímos y hablamos de la metodología que íbamos a aplicar y también de los procedimientos. En ese sentido hablamos de los aspectos generales, que habíamos dicho que iba a ser una revisión analítica y conceptual de las áreas administrativas y contables de la empresa, siempre considerando todo en su conjunto. Y en base a esos aspectos generales empezamos a nombrar esos aspectos generales. En este caso, el punto A, B y C. ¿Qué es lo que íbamos a hacer? Etcétera, 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 que ya hablamos y leímos la semana pasada. Entonces, como hablamos todos los aspectos generales, luego ya entramos en la propuesta técnica, el punto 2, que son otros aspectos. En esta parte de otros aspectos, la propuesta técnica ya tiene que empezar a hablar de los procedimientos de auditoría que se van a aplicar. Y estos procedimientos de auditoría que se van a aplicar normalmente se dividen en los rubros que componen el balance general y el estado de resultados. Normalmente en los grandes rubros que estamos viendo acá, en este caso disponibilidades, cuentas por cobrar, bienes de cambio, bienes de uso, luego ya pasamos a lo que es a la parte de pasivo, cuentas por pagar, el patrimonio neto, también cumplimiento de las leyes y regulaciones tributarias, los principales impuestos, que es el impuesto al valor agregado, impuesto a la renta empresarial, y así se va realizando lo que es la propuesta técnica de auditoría. Y vamos a empezar a hablar un poquito de cada uno de estos rubros. Primeramente, vamos a hablar de lo que es la propuesta de auditoría que se va a realizar en lo que es disponibilidades. Me dicen si me escuchan bien, si por ahí escuchan entrecortado, también me avisan, por favor. Bueno, primeramente disponibilidades. Acá lo que me gustaría es
detenerme un poco y conocer el concepto que ustedes tienen de disponibilidades. ¿Qué cuentas normalmente se tiene dentro de este rubro que corresponde a disponibilidades? ¿Cuáles son las cuentas típicas que componen este rubro de disponibilidades? Si por favor me dicen. El rubro de disponibilidades corresponde a lo que sería el activo corriente de la empresa y puede estar compuesta por caja, banco, fondo fijo, todos los activos que tengan mayor liquidez o los que se puedan convertir más rápido en dinero. Exactamente, genial, perfecto. Entonces, cuando estamos hablando de disponibilidades, estamos hablando de lo que es el dinero líquido, que es caja, también fondo fijo, cuando se crean eh, esta, este fondo a los efectos de realizar pagos menores o pagos que tiene que realizar la empresa, compras de artículos de librería pequeños, artículos de cafetería pequeños, etcétera, etcétera. Luego también tenemos la cuenta bancos, que puede ser dentro de la cuenta bancos, cuentas corrientes, diversos tipos de cuentas corrientes. También puede entrar lo que es caja de ahorro a la vista, etcétera, etcétera. Y dentro de este rubro disponibilidades, tenemos que poner o decir cuáles son los procedimientos de auditoría que vamos a realizar a los efectos de saber que estas partidas, estas cuentas, realmente existen y son propiedad de la empresa. Primeramente, por ejemplo, caja, y realmente existe ese dinero. La cuenta banco, puede aparecer una cuenta banco, cuenta corriente. Tenemos que ver si esa cuenta banco, cuenta corriente realmente existe dentro de esa institución bancaria y si realmente es propiedad de la empresa. Entonces tenemos que diseñar procedimientos de auditoría a los efectos de saber la existencia de esas cuentas que están dentro de disponibilidades y si una vez que existen son propiedad de la empresa. Y acá tenemos un ejemplo. Primeramente, acá dice pedido de confirmación directa, circularización a bancos y otras entidades financieras. Pero primerito, ¿qué les parece que falta acá como un procedimiento de auditoría? Viendo la clasificación que normalmente se tiene dentro de los estados financieros. ¿Qué procedimiento de auditoría falta aquí y que se debe hacer? Espero. No se me duerman. La verificación de los saldos existentes. Sí. Según, normalmente, ¿cómo clasificamos las cuentas dentro de disponibilidades? ¿Cuál es normalmente la primera cuenta que aparece dentro del rubro disponibilidades? Caja. Caja, muy bien. ¿Y cuál les parece a ustedes que va a ser el primer procedimiento de auditoría que debemos aplicar a los efectos de saber si realmente existe lo que dice la cuenta caja? ¿Qué normalmente se hace para saber si existe la cuenta caja y si realmente esos valores que dice existen? Se puede realizar el conteo físico. ¿Cómo se llama el conteo físico? El arqueo, profe, el arqueo de caja. El arqueo de caja. Otro más. Revisión. Profe, y ese no usan ellos ahí el flujo, o sea, no se usa el flujo de efectivo, por ejemplo.
El- El- sí, te escucho. Bueno, respondiendo a tu pregunta, acuérdense que el flujo de efectivo, eh, como estado financiero, el flujo de efectivo es una información histórica. El flujo de efectivo, estado financiero, lo que nos dice es cómo se obtuvo el dinero y cómo se utilizó el dinero. Es una información histórica, referida solamente a las partidas de dinero y su equivalente. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer una auditoría y estoy viendo lo que es el rubro disponibilidades, lo primero que voy a mirar es el balance y ver cada una de las cuentas que tiene dentro del rubro de disponibilidades. Normalmente se clasifica de lo más líquido a lo menos líquido. Y lo primero, lo más líquido que puede tener una empresa dentro de su estado financiero es la cuenta caja o recaudaciones a depositar, llámese como se llame. Y para saber si ese dinero realmente existe, lo que tengo que hacer es un arqueo de caja, revisión de ese dinero o ver si se hizo arqueo de caja en la fecha de cierre de los estados financieros. En este caso, si nosotros estamos haciendo la auditoría ya después de un mes de cerrado el año, por ejemplo, lo que yo voy a mirar como auditor es si en la fecha 31 de diciembre se realizó el arqueo de caja. Voy a pedir el papel, voy a ver si se hizo el arqueo de caja. Si este arqueo de caja está firmado por la persona que hizo y está firmado por la persona que fue revisado o el cajero o el tesorero, el cual está manejando ese activo líquido. Normalmente la auditoría se hace ya después de cerrado el periodo, entonces lo que se hace es pedir el arqueo de caja y ver si en ese momento había todo el efectivo que se decía que había, si había documentaciones, por ejemplo, que respalden salida de dinero y que realmente se pudo comprobar que lo que decía la cuenta realmente en físico existía. ¿Se entiende? El primer procedimiento de auditoría que vamos a hacer es ver si hubo un arqueo de caja y revisión de los informes realizados en la fecha de cierre de los estados financieros. Esto puede ser, si yo estoy haciendo una auditoría con cierre al 30 de junio, entonces tengo que ver si al 30 de junio se hizo un arqueo, si normalmente se hacen arqueos de caja todos los días. Entonces, si yo como auditor veo que todos los días se hacen arqueos de caja, entonces eso me da ya a mí la pauta como auditor de que se realizan estos controles y que normalmente los saldos que aparecen en caja son fiables. ¿Se entiende? Muy bien. Arqueo de caja, revisión de informes realizados en la fecha de cierre. Esto también aplica para qué otra cuenta que normalmente también es líquido que se tiene dentro de disponibilidades, que es parecido a caja. Lo voy a esperar acá hasta que me llegue.
Como la caja chica, profe. Exactamente, la caja chica. ¿Y cómo se le llama la caja chica? Una cuenta. Profe, fondo fijo puede ser. Fondo fijo. Exactamente. Arqueo de caja, fondo fijo, revisión de los informes realizados en la fecha de cierre. Eso es importante que sepamos siempre de que tenemos que tener un arqueo de caja de fondo fijo u otros, como le llama la empresa, ¿verdad? Y si normalmente se hacen estos arqueos todos los días, entonces nos va a dar la pauta de que realmente existen controles y que el saldo de caja, fondo fijo, etcétera, etcétera, eh, normalmente da la confianza de que se está teniendo un saldo que es real. Muy bien. Una vez realizados estos arqueos, ver si es que tiene estos informes, pasamos a lo que va a ser banco. Como habíamos dicho, banco puede ser banco cuenta corriente, pueden tener muchas cuentas corrientes, y también puede ser banco caja de ahorro a la vista, porque estamos hablando de disponibilidades. Y por ejemplo, yo tengo banco caja de ahorro a plazo fijo, no va a estar dentro de disponibilidades. Y por ahí veo una cuenta que dice plazo fijo, entonces va a significar de que el balance está mal clasificado. Bueno, vamos entonces, acá arqueo de caja ya tienen más o menos en vista lo que hay que hacer y cómo hay que hacer. Ahora, pasamos a lo que es banco cuenta corriente. Si yo estoy haciendo por primera vez una auditoría y quiero saber la veracidad de la cuenta de banco, ¿cuál es el primer procedimiento que tengo que hacer para saber? Acuérdense que primeramente tengo que saber si estos valores existen y si son propiedad de la empresa. Yo estoy haciendo por primera vez una auditoría y quiero saber si una cuenta corriente es propiedad de la empresa. ¿Qué tengo que revisar? ¿Qué les parece que tengo que revisar? ¿Qué tengo que pedir? Normalmente voy a pedir, eh, si no es muy viejo la cuenta corriente, la apertura de esta cuenta corriente, cuando se abrió la cuenta corriente, para a los efectos de saber si esta cuenta corriente realmente es propiedad de la empresa. Segundo, antes de hacer los pedidos de confirmación de circularización de saldos, ¿qué voy a buscar? ¿Qué les parece que tengo que buscar? Voy a pedir extractos bancarios de la cuenta corriente de la empresa. Estos extractos de cuenta corriente bancaria estén a nombre de la empresa, que por lo menos sean de todos los meses. Entonces eso va a ser una revisión visual. Luego puedo hacer este pedido de confirmación de saldos a bancos u otras entidades financieras para saber si realmente el saldo que aparece en los extractos es lo que tenía el banco en esa fecha de cierre. Cuando yo hago un pedido de confirmación o una circularización, ¿quién tiene que enviar esta circularización o esta circular o este pedido al banco o a la entidad financiera? ¿La firma auditora o la empresa?
La firma auditora no es, profe. No, Ah, lo que va a hacer es la empresa va a hacer una nota dirigida al banco pidiendo que confirmen el saldo de tal cuenta corriente a X fecha. Y ahí la firma le va a explicar al banco de que está pidiendo estos saldos porque la empresa está siendo auditada y lo que necesita es confirmar si ese saldo que aparece en los extractos bancarios realmente correspondía a los registros que tenía el banco a esa fecha. Pero es la empresa, con sello y firma de la empresa, lo que envía al banco. Porque el banco no le va a profe, dar, ¿sí? pero la información envía directo a la empresa o a la, Normalmente se le envía a la firma auditora, allá directo. directo, normalmente. Por ejemplo, si la firma auditora es la que envía la circular a los bancos, el banco no le va a dar ninguna información porque la firma, o sea, el banco no puede revelar saldos ni informaciones de sus clientes a terceros. Por eso es que la empresa la que solicita el saldo y le indica al banco que envíe a tal firma, a tal correo electrónico. ¿Por qué? Porque esta firma es la que está realizando la auditoría de los estados financieros. ¿Se entiende? La misma cosa se va a hacer con respecto a eh, banco, caja de ahorro a la vista. El mismo procedimiento. Una vez que nosotros tengamos ya esta confirmación de saldo, ahí vamos a ver si realmente las partidas que aparecen en los estados financieros corresponden a lo que dice y lo que está plasmado en esos estados financieros. Luego, como auditor, como auditora, lo que voy a hacer es revisión de conciliaciones bancarias. Es decir, si cada mes, voy a revisar si cada mes se realizaban estas conciliaciones bancarias. Acuérdense que las conciliaciones bancarias son de suma importancia para la empresa, principalmente para su control interno. ¿Por qué? Porque en estas conciliaciones bancarias que hace la empresa y debe hacer cada mes, la empresa va a saber si realmente todos los depósitos que figuran en la contabilidad figuran en el banco. Y si no figuran, se tiene que saber por qué no figuran. Si los cheques emitidos fueron cobrados, cuáles fueron cobrados y cuáles no fueron cobrados. También los débitos y créditos que nos hace el banco. Los débitos normalmente se refieren a emisión de talonarios de chequera, cobro de comisión por, bueno, el banco te cobra comisión por todo, ¿verdad? Por las procesadoras. Sí, cobros de comisión por lo que sea. Entonces, sí o sí la empresa, por una cuestión de control interno, debería realizar las conciliaciones bancarias por lo menos una vez al mes. Hay empresas que hacen casi todos los días las conciliaciones bancarias a los efectos de saber cuáles son los cheques que fueron cobrados y cuáles son los que están todavía a cobrar. Y eso normalmente se hace a la mañana temprano para que la empresa realmente sepa de qué fondos está disponiendo para su normal funcionamiento. Entonces, mirar las conciliaciones bancarias si es que realiza la empresa, si realmente estas conciliaciones bancarias responde o se ajusta a lo que dice el libro mayor y normalmente también se hace por muestreo reconciliaciones bancarias. ¿Saben lo que es reconciliaciones bancarias que puede realizar un auditor?
¿Qué les parece que es una reconciliación bancaria? Espero. Bueno, ya que no tengo respuesta. Reconciliación bancaria viene a ser que el auditor hace por muestreo, no sé, toma un mes y vuelve a hacer la conciliación bancaria por muestreo. Entonces ve si realmente esta conciliación bancaria fue hecho correctamente. A eso lo que se llama, a eso se le llama reconciliación bancaria. Normalmente si se va a hacer la auditoría de un año, se toma 2 meses por muestreo y se hace la reconciliación bancaria nuevamente y se mira si la conciliación que hace la firma auditora coincide con la conciliación que realizó la empresa. Todo esto va quedando como papeles de trabajo. Es decir, todo esto que nosotros estamos hablando van quedando en el archivo de la empresa auditora a los efectos después de respaldar lo que es el dictamen. Es decir, que con todas estas evidencias que va juntando el auditor, lo que está haciendo es formarse un juicio con respecto al rubro disponibilidades y de cada una de las cuentas que, eh, que componen este rubro. Siguiente, dice, revisión y análisis de las distintas partidas conciliatorias con su documentación respaldatoria. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si yo estoy haciendo una conciliación bancaria, mirar los talonarios de cheque, si dentro de ese talonario de cheque, o sea, ese cheque que se emitió tiene su orden de pago, si ese cheque emitido que tiene su orden de pago después tiene la factura. Normalmente eso se hace también por muestreo. Normalmente para hacer los muestreos se dicen, bueno, vamos a hacer una revisión de cheques emitidos de un valor mayor a, por decir un número, 3 millones de guaraníes. Entonces, me voy fijando si realmente ese cheque emitido de 3 millones de guaraníes tiene su orden de pago, si esta orden de pago está firmado, está autorizado, si luego esta orden de pago, una vez que se entregó el cheque, se recibió la factura, si la factura era crédito, si después se recibió el recibo de dinero cuando se emitió el cheque, etcétera, etcétera. Es decir, que hay que hacer una revisión y análisis de estas partidas conciliatorias con su respectiva documentación respaldatoria. ¿Alguna preguntita, algo acá con respecto al rubro disponibilidades? Acá estamos hablando primeramente de lo que es la propuesta técnica de auditoría. Yo le estoy explicando acá al cliente más o menos lo que voy a hacer. ¿Para qué? Para que el cliente ya sepa más o menos qué informe le voy a estar pidiendo, qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, en este caso ya va a saber que le voy a estar pidiendo arqueo de caja, arqueo de fondo fijo, eh, ya va a saber también que le voy a pedir que haga circularización a los bancos, solicitando si es que realmente solicitando los montos a cierta fecha de cierre. También la entidad auditada ya va a saber si que va a tener que tener conciliaciones bancarias,
también ya va a saber que tiene que preparar todas estas conciliaciones bancarias o la carpeta bancos con sus documentaciones respaldatorias, etcétera, etcétera. Esto, o sea, esta propuesta técnica también hace que la empresa sepa más o menos lo que el auditor va a estar pidiendo para que pueda sacar conclusiones de que estas partidas realmente existen, son propiedad de la empresa y están bien expuestas dentro del balance. Repito, por ejemplo, si está mal expuesta dentro del balance, dentro de disponibilidades, tengo una cuenta que sea caja de ahorro a plazo fijo, ahí por ejemplo ya vamos a darnos cuenta de que, o sea, el auditor se va a dar cuenta de que eso está mal expuesto. Bueno, hasta acá quería hacer hoy un repaso, luego vamos a ir hablando de cada uno de los rubros que corresponden auditar. Empezamos con lo más líquido, luego vamos a ir pasando a los menos líquidos y viendo, eh, ¿cómo decir? No me viene a la cabeza, las técnicas de auditoría que vamos a aplicar en cada uno de los rubros. Perdón. Bueno, ¿alguna preguntita hasta acá? ¿Algo que no quedó claro, que pueda aclararle? ¿Alguito? Todo claro, profe. Genial, genial. Bueno, me gustaría detener acá la grabación y me gustaría hablar con ustedes un segundo.